Temas que tienen que ver con el tránsito de la ciudad de Montevideo. Vamos a recibir a nuestro invitado ya mismo y después le damos paso también, bueno, a uno de los disparadores de la semana que más controversia ha generado, aunque las encuestas reflejan consenso a favor de la tolerancia cero. El director de movilidad de la Intendencia de Montevideo, Pablo Intamuso, está con nosotros durante mucho tiempo, también vinculado a la Unidad Nacional de Seguridad Vial. Y si mira Pablo el pizarrón con el punteo de temas, está completito, está completito. Vamos a pasar por todos los temas. No creo que lleguemos al segundo. Bueno. Por la controversia, dice. No, bueno, porque el primero es tolerancia cero. Quien tiró la piedra del debate fue la calle Pou cuando dijo que si asumía la presidencia, bueno, él iba a aumentar de tolerancia cero a 0,3, ¿verdad? Y después, bueno, a raíz de toda la discusión que se generó con todas las autoridades de distintos partidos también dando su punto de vista, remata con este tuit que dice: ¿quieren dar la discusión en serio? Lo hablamos en base al derecho comparado. Nos basamos en estadísticas, seguimos regulando de esta manera, empoderamos a la gente. Mejor prohibir radicalmente. Y él daba, por ejemplo, bueno, una estadística y un mapa con los países donde, bueno, la verdad, en la enorme mayoría de los países en el mundo, la tolerancia, como podemos ver, acá estamos viendo algunos casos, en España es de 0,5, en Suecia de 0,2, en Suiza de 0,5, bueno, Alemania con 0,5, Estados Unidos con 0,8. Hay muy pocos países que tienen tolerancia cero y esos países, bueno, son Hungría, Rumania, República Checa. Hay un detalle respecto a la tabla comparativa que veíamos antes, porque ese mapa es muy difícil de visualizar, falta un dato respecto a la tabla comparativa, es decir, qué proporción de accidentes hay en cada uno de los países. En el caso de Suecia, que el límite permitido es 0,2, es una proporción realmente baja. Estamos hablando de 3 cada 100.000 habitantes, es decir... Pero ¿por qué usted hace siempre esa comparación con los accidentes de tránsito? Porque la verdad es que hoy los accidentes de tránsito en un ínfimo porcentaje nos los va a explicar sin duda Pablo, que tiene los números, no reflejan, o sea, la enorme mayoría de los accidentes en el tránsito hoy no son por consumo de alcohol o por espirometrías positivas. Buen día. Son una minoría, creo que un 1%, la incidencia de alcohol en los accidentes, un 1%. En los accidentes de tránsito. Buen día, sí. Buen día, Pablo. Es un tema difícil de poder desarrollar en poco tiempo, como siempre tenemos acá. En realidad, en Uruguay, no tengo los números hoy de Montevideo, pero en Uruguay ese porcentaje alcanza un 6%. Un 6% de las personas involucradas en siniestros de tránsito tenían alcohol, presencia de alcohol. Ese 1% que tú decís, es de ese 6%, ¿cuál es el porcentaje que está menos del 0,3, que era la tasa anterior? Eso fue, en algún momento se midió para ver qué pasaba con el cambio. Yo en general coincido, digo para no repetir argumentos, coincido un 100% con los argumentos que ha manejado sobre todo la Unidad Nacional de Seguridad Vial, porque creo que son de peso, son realmente, tienen mucho de científico y de técnico, que por eso fue que se tomó la decisión. No comparto y no creo que sea un tema de campaña electoral. Yo lo dejaría muy separado de estos momentos que se están iniciando, y creo que una buena señal fue justamente que esa medida del alcohol cero se tomó en un ámbito multipartidario. No fue una decisión ni del presidente de la República ni del Frente Amplio. Sí, de hecho la enorme mayoría no acompaña, ¿verdad?, a la calle Pou con el planteo. Exactamente. Entonces yo te diría así, para tratar de ser muy... Para poder abarcar también otros temas, sabiendo los tiempos que tenemos, yo tomaría la frase de aquella de Guilla, que le dijo a Míguez: dejala ahí que ahí está bien. Yo, este tema sería uno, con todo respeto por la opinión del diputado, del senador. Y Pablo, respecto a esa tolerancia, lo que puede caber es estudiar la gradualidad de las sanciones, porque hoy por hoy es lo mismo, en tanto a las sanciones, aquel que de repente le da 1 en la espirometría, aquel que le da 0,2. Sí, yo creo que sí, e insisto con lo mismo, no creo que sea un momento para discutir hoy, en el fervor de la campaña electoral. Creo que es una medida, claro. Nosotros la estamos adoptando, por ejemplo, ya tenemos la iniciativa yendo para la Junta Departamental, sí, creo que ya llegó a la Junta Departamental, de hacer lo mismo con las multas de velocidad, porque no es lo mismo quien se pasa por 5 kilómetros, quien se pasa por 30. Sin duda. Lo que vamos a hacer es graduarlas. Cuanto más grave,
más alta la infracción. Bueno, eso está, entonces va a llegar a la Bien. Junta Departamental, va a estar a estudio y bueno, vamos a ver si informamos en breve sobre eso. Hay mensajes, Pablo, sobre este tema que obviamente moviliza muchísimo a la población. Moviliza está bien utilizado. Susana dice, buen día chicos, estoy de acuerdo con la tolerancia cero. Los uruguayos no aceptamos límites. Bueno, qué interesante. ¿Sabes qué? Es muy interesante lo que dice Susana, el tema límites. Ahora vamos a continuar esto, porque a mí me parece que es clave. César dice, buenos días, estoy de acuerdo con sacar la tolerancia cero, no permite disfrutar ni una cena familiar. En mi opinión, lo que se debe hacer es penalizar fuertemente a los protagonistas de accidentes cuando la espirometría da positiva, dice César. Bueno, en realidad permite disfrutar la cena familiar, mientras no manejes, digamos, Bien. al regresar. Bueno, yo lo entendí. Sí, entendí yo también, lo que quiso decir. también, pero bueno, quería hacer una precisión. Porque acá hay un tema que es interesante, que es esto de los límites, ¿no? Radares en toda la ciudad, multas muy importantes por ello, la tolerancia cero. Y por otro lado está esto de la cultura, ¿no? De una sociedad. Por ejemplo, la cultura en el tránsito. No tenemos cultura en el tránsito y por eso la manera de hacernos entrar la conciencia es con multas, es con radares, es con cámaras, es con más y más fiscalización. Sí, yo creo que me gusta más utilizar la palabra idiosincrasia, ¿no? Me parece que es la que nos describe como sociedad. Soy bastante más optimista con respecto a los cambios culturales que podemos llevar a cabo los uruguayos, porque creo que tenemos pruebas concretas de que lo podemos hacer. Lo que se hizo con la política antitabaco, yo creo que cuando nos comparamos, porque somos también muy especiales, nos comparamos con los países desarrollados, con esos países en determinadas cosas. Y muchas veces nos llena de orgullo algunas políticas en las que hemos hecho punta, ¿no? Uruguay hizo punta con la política antitabaco, está haciendo punta con la política, con el cannabis, con la regulación de la marihuana a nivel mundial. Digo, hoy estamos siendo observados por el mundo, en algunos otros momentos fue el primer país donde votó la mujer. Digo, hemos sido un país de vanguardia, pero a veces parece que no quisiéramos colocarnos en esa vanguardia. Yo soy de los que pienso que Uruguay Si estamos mezclando tiene que hacer muchos punta. temas bien diferentes entre sí igual, Exactamente, ¿no? pero en la política de alcohol cero también somos, por lo menos en la región, de los pocos que iniciamos política fuerte, ¿no? Decidida con respecto a que esa es la tasa cero segura. Si eso soluciona todo el problema, no. Ayer yo escuchaba a Adrián Bringa de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, lo decía muy claro. El tránsito y la siniestralidad es multifactorial, o sea, si hubiera una sola medida para solucionarlo, ya se hubiera solucionado hace muchos años. Justamente pero por eso, es un ¿qué fenómeno falta? complejo porque tiene una cantidad de cosas. En materia de lo que tú preguntabas, de esa cultura, yo creo, está demostrado que los países que han llegado a esa cultura vial, que uno cuando va, sobre todo digo Europa, Estados Unidos, Japón, países que uno va y se queda uno asombrado por la disciplina que hay, ¿no? Por el cumplimiento de las normas que hay. Estos países llegaron a esa cultura no fue porque sean más cultos que nosotros o tengan mejor adaptación a las leyes, es porque también hubo políticas como la que estamos aplicando acá, de controles rigurosos, para luego llegar a la incorporación a la cultura. Los hábitos se introducen mediante un control. Yo pongo el ejemplo siempre de lo que es la luz encendida. En este estudio deben haber estado ustedes discutiendo en el año 2008. Fue un escándalo casi. Había gente que decía que lo que queríamos hacer era vender lamparitas de La luz encendida durante el día. la luz encendida durante el día. Fue casi mágico. Salió la ley te diría que a los 2 o 3 meses todos los uruguayos encendemos la luz y lo tenemos como un hábito. En aquel momento capaz que hubo que hacer algún control, aplicar alguna multa. ¿Y cambió? Hoy por hoy ¿Cambió no sé algo esa medida? Cambia. Yo no te puedo decir qué porcentaje de la reducción en la cantidad de muertos que tuvimos en el Uruguay en una década, que eso está comprobado, obedece a esa medida. Pero es esa medida, más la del cinturón, más la de la sillita de los niños, más el alcohol cero, más todo lo que se está haciendo, pues son todos factores de riesgo que hay que atacar y hay que atacarlos a todos. Bien, bueno, vamos a hablar precisamente de una noticia que veníamos comentando y Pablo lo estaba escuchando aquí en el living, que tiene que ver con la imposibilidad de estacionar en espacios públicos a los alrededores de lugares donde se desarrollen eventos culturales o deportivos. El tradicional aparcamiento en el cantero o en una vereda ancha, en fin, algo que, hablando de idiosincrasia, está de alguna manera... Es que no hay dónde estacionar. Exactamente. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo en primer lugar
es hacer esto que estamos haciendo, empezar a hablar del tema, empezar a hablar del problema, porque es un problema que, como es difícil de solucionar, y sabemos que hay problemas de ese tipo, para poder solucionarlo, como que la fuimos siempre tirando para adelante. Cuando hablo en plural, hablo como sociedad, porque yo creo que nunca un problema es de tal gobierno o de tal persona, es un problema que tenemos en la sociedad. Lo que hemos definido ahora fue justamente instalar el tema. No vamos a salir mañana a multar a todo el mundo, vamos a ir como primer escalón, si se quiere, en el plan de trabajo. Estamos haciendo esto, que todo el mundo sepa que va a ir mañana. ¿Por qué hay que hacerlo? Bueno, porque los espacios en una ciudad están definidos para determinado uso. Si el auto, como hoy pasa, invade todos los espacios públicos de la ciudad, no solamente afecta la imagen de la ciudad, la parte urbana, sino que también afecta a los peatones, a los ciclistas, a los demás usuarios. Claro que estamos hablando en general de circunstancias muy puntuales. O excepcionales. Porque no es que en general la gente anda estacionando en los canteros. Pero, por ejemplo, ¿se va a plantear algunas soluciones alternativas, Sí. Pablo? Bueno, digo, más allá de hablar del tema, con este objetivo habrá también una planificación detrás de esta medida. El transporte Exactamente. urbano. Sí, en el Es la entorno, alternativa. para hablar de lo que todos tenemos identificado, como puede ser el Antel Arena, el Estadio Centenario, el Teatro de Verano, el Velódromo, cuando hay la Rural del Prado, cuando hay grandes eventos, tenemos este problema. Sí. Sí. En algunos lugares, como en el Prado, lo hemos contenido bastante, con todo un trabajo que hacen incluso los cuidacoches, que a veces no sabemos muy bien cuál es la función que cumplen. Bueno, hay muchos cuidadores que nos ayudan a ordenar, porque en estos eventos, en el Antel Arena, en el Estadio Centenario, lo que nos está pasando, y es lo que vamos a controlar a partir de mañana en el Antel Arena, es que cuando la Intendencia va, o va la policía, ya la situación está generada. Entonces no tiene sentido ir y tapizar de multas todos los autos que están... Porque la gente está acostumbrada a esa mala costumbre. Y lo que pasa muchas veces es que hay cuidadores de vehículos, cuidacoches, que nos hacen señas para que cuando venimos llegando sobre el pucho, ahí sobre el inicio del evento, bueno, sube, bueno, y se genera esa situación. Lo que vamos a hacer a partir de mañana, y como un trabajo piloto en un lugar, vamos a ir al entorno delante de la arena, vamos a estar antes y vamos a decirle a la gente que no puede ¿Y dónde, estacionar qué va a hacer esa sobre gente? Los cuidacoches no hay que hacer también un trabajo. Hay que hacer un trabajo. ¿Pero qué va a hacer otro esa trabajo gente que con el auto? Chiquito, tenemos otro problema, que los cuidadores autorizados muchas veces también son invadidos por otras personas que no respetan ese permiso que tienen y bueno, lo sacan para otro lado porque hay un tema de un interés. Es toda una cosa bastante compleja de convivencia. Lo que vamos a hacer es ordenar los espacios de estacionamiento. Cuando hay eventos, los vamos a ordenar, pero en la calzada. Y estamos estudiando, eso también va a requerir un acostumbramiento, alguna señalización distinta para poder, los días de evento, aprovechar mejor el espacio. Una señalización específica para los días de evento y una autorización de estacionar en calzada que muchas veces, en la mayoría de las veces no se puede. Pero a ver, por ejemplo, para el partido de mañana, ¿no? ¿Es mañana el partido? Sí, 29. Partido de básquetbol. El partido de básquetbol Uruguay-Puerto Rico. Son de 10 a 15.000 personas seguramente que asistan, ¿no? Estoy pensando en los... Bueno, creo que más de 10.000 no puede ser porque es la capacidad delante de la arena. Bueno, 10.000 entonces. Estoy pensando en los cruces, ¿no? Y también que tiene que haber, digamos, una seguridad en los alrededores de la arena. Si evitas los canteros, ¿qué queda? Digamos, todo a través de Varela o Centenario. Quedan las calzadas, Pero que tenés que tener delimitar como 8 cuadras por lo menos. Y bueno, es lo que vamos a empezar a hacer. Y lo que vamos a autorizar es estacionar en perpendicular, que ahí se gana bastante espacio. Está bien. Cuando uno estaciona en perpendicular los autos, gana más espacio. Insisto con esto, no es la solución a partir de mañana. Pero se va a hacer una prueba. Estamos tomando esa zona como un trabajo piloto y necesitamos de la buena disposición de la población. Cuando el inspector va y le dice que no. Y después cuando los multen, igual ya la buena predisposición. No queremos multar a nadie. Si más o menos nos ponemos todos de acuerdo, van a ser muy poquitas las multas o los traslados, porque lo que dijimos fue... Los guinches. No vamos a multar de entrada, pero el auto, si para en el cantero, lo vamos a retirar y lo vamos a depositar en otro lugar, en la zona aledaña al Antel de la arena. Suena muy amable traslado. Pero es un traslado. Se hace mucho en las carreras de la Rambla, por ejemplo. Pero hay que encontrarlo después. Bueno, ahí tenemos un mecanismo que eso sí funciona muy bien con la policía. Cuando usted usted no encuentra el auto.
Claro. Va a hacer la denuncia a la policía, llama al 911 y le dicen, bueno, el auto fue trasladado por la Intendencia, fue depositado Bien. en tal lado. Bueno, que sepa la gente que está esa posibilidad. Ahora tengo más preguntas al respecto, pero vamos a los Tenemos mensajes. algunos mensajes. Sí. Adelante. A ver, ¿qué Tenemos dice? a Sergio con respecto a estacionar en los canteros. ¿Qué pasa si es nuestra casa? Pregunta Sergio. Muy bien. Marcelo dice, me parece bien el tema de no estacionar en canteros. Yo trabajo en Avenida Italia y he visto que estacionan los vehículos en cualquier parte, desde el estadio hasta Francisco Simón, dice Ahí Marcelo. está. ¿Puedo contestar Sí, eso adelante. brevemente? Por supuesto. Hay que saber una cosa. Hay espacio que es público y hay espacio que es mi casa. Hay muchos lugares, muchas propiedades que la línea de edificación hay una diferencia que se llama retiro. Si yo estaciono mi auto en mi retiro, que es mi propiedad, cero problema. ¿Tá? Eso pasa también. En muchas avenidas anchas, eso pasa. Porque la persona decía, en mi casa. Si es mi casa, no voy a tener ningún problema. Si Bien. es vía pública, espacio público, tengo que Es importante la pregunta. regirme por las normas, ¿no? Pablo, en cuanto a los alrededores del Estadio Centenario, hay una zona, digamos, parquizada, cercana, que es donde las academias suelen hacer las pruebas, los ensayos y demás, que en muchos casos en los conciertos suelen estar ocupadas por empresas, instituciones y demás. O sea que, por ejemplo, esa zona, por ejemplo, ¿se liberaría para parking? ¿Cómo se harían las concesiones en los espectáculos públicos cuando esa zona suele estar ocupada por, ya te digo, carpas que responden a tal marca de bebida y no se puede utilizar como tal? Bueno, creo que lo que pasa es que nunca es una misma situación. Va variando y en base al permiso que se solicita a la Intendencia dispone cuáles son los espacios y cómo se van a... Yo creo que la lógica general a la que tenemos que ir es áreas verdes, sobre todo áreas verdes, donde la ciudad invierte, hace un cuidado, hay jardinería, tenemos que preservarlas mucho. Y después, en general, que los autos vayan en la calzada y los peatones vayan en las veredas, ¿no? Pablo, ¿puede ser que también haya quienes piensen que con todas las medidas que se toman y con las multas y demás, lo que se está haciendo es desestimular a la gente a que se que use el traslade vehículo? en su vehículo, a que es una forma de desestimular, en definitiva, a los conductores, o cree que no? No es en general. Yo te diría que en algunas zonas de Montevideo donde tenemos problemas de congestión, ahí sí, la medida es desestimular. Para eso existe desde hace muchos años, por ejemplo, el estacionamiento tarifado, para que haya una rotación de los espacios. No hay una política definida en general de desestímulo. Lo que sí estamos también colocando para que la gente pueda empezar a conversar es que el automóvil, no en Montevideo, en el mundo se transformó en un problema porque tiene el problema de que utiliza mal el espacio. El automóvil pasa 96% del tiempo detenido. O sea, es una maquinita que nos da mucha movilidad y mucha comodidad, pero también trae sus problemas, el uso del automóvil. Lo que estamos diciendo nosotros, que estamos tomando también enseñanzas de otras ciudades que ya pasaron por este problema de la motorización, es el concepto de movilidad sostenible o movilidad responsable. Todos deberíamos, como hacemos con el agua, porque es un recurso finito, como hacemos con la energía, bueno, el automóvil en sí mismo genera problemas en una sociedad. Tiene muchas ventajas y genera algunos problemas. Esos problemas los tenemos que administrar de la mejor forma. Una de ellas es los medios alternativos de transporte y no utilizar todos los días para todos nuestros movimientos el automóvil. Está buenísimo que todos tengamos un automóvil, que muchos trabajadores, capas medias para abajo, hayan accedido a un automóvil. Antes era prohibitivo, era prácticamente un lujo que se podían dar determinadas personas. Y bueno, hoy se masificó el uso del automóvil, tenemos que tomar medidas para poder administrar, porque si no, Bien, la ciudad a se hace propósito del inviable. automóvil, pero a propósito de los accidentes de tránsito que preocupan, porque además hay un aumento también de algunos siniestros. El tema de los motociclistas, por ejemplo, es un tema que preocupa, ¿no? Más allá ahora de la campaña del celular, que vamos a ver que también tiene una incidencia importante, me imagino yo. Pero ¿qué pasa con los motociclistas? ¿Qué se está haciendo por ese grupo de personas que se trasladan de esa forma? Que uno lo ve a diario, ¿verdad? Protagonizan accidentes de tránsito de forma permanente. Sí. ¿Qué pasa con esa situación? Bueno, ahí tenemos también, es una complejidad importante y también hay una tendencia, si se quiere, a estigmatizar al motociclista como que siempre es lo que nosotros vemos en la calle siempre es el motociclista en el piso y la moto tirada. Sí. Te diría que la gran mayoría de esos siniestros se producen entre una moto y un auto o un vehículo de 4 ruedas. Y no siempre el motociclista es el que tiene la culpa o el que genera ese siniestro. Muchas veces, generalmente son
50-50, ese es el uniforme que había de la policía científica en algún momento. La moto como medio de transporte, obviamente que es más peligrosa para el pasajero, para quien la conduce, por razones obvias, porque no tiene las fuerzas de la física, no son absorbidas por ningún habitáculo, ¿verdad? Entonces, siempre lo que uno ve, parece que el motociclista fuera el que anda siempre mal, y eso no es así. La moto en sí misma no es mala, no es un mal medio de transporte. Se genera ese peligro o ese riesgo porque interactúa en el tránsito con otros actores, principalmente vehículos de 4 ruedas, camiones, ómnibus, automóviles. Yo creo que se ha hecho mucho en el tema, los números siguen indicando que la mitad de los muertos en nuestro país en el tránsito iban en una moto, sean conductores o pasajeros, y creo que hay que seguir insistiendo mucho con algunas medidas de seguridad activa, ¿no? Que son el uso del chaleco, que lamentablemente, y hay mediciones que nos indican que no estamos llegando ni al 30% del uso del chaleco. Hay todo un trabajo para hacer con respecto a la educación de los conductores, ¿verdad? Sí, a la capacitación. A la capacitación de los conductores. Y esto es un tema que yo creo que se instaló también en la sociedad y hay que seguir trabajándolo, ¿no? Pablo, tengo unos mensajes que te llegan por otro carril. En este caso el carril solo bus y nos vamos a ir entonces a esos mensajes ¿Estás adelante. fiscalizando con el carril solo A ver bus qué nos o dice. no? Carlos dice, respecto a motociclistas y el carril, ¿qué hacemos los motociclistas que no se nos permite circular por el espacio de solo bus? Ya seguramente Pablo va a poder contestar eso. Y Jorge dice, soy de Colón. ¿Habrá sido tu vecino? Pablo, Puede ser. soy de Colón, dice, Puede dos ser. situaciones para Intamusu. Los bus no respetan su carril y a nosotros si no respetamos el carril nos multan. Algo importante, trabajo en emergencia móvil y no tenemos ni un lugar para estacionar y hasta incluso nos han multado. No podemos ni estacionar la ambulancia, nos corren. En todo el mundo hay lugares para los servicios de asistencia. Gracias. Bueno, respecto al respeto al carril solo bus, motociclistas, por ahí planteaba el televidente una ¿Y consulta. cómo es bien la normativa? Al final nunca se puede invadir el solo bus y si uno va a doblar, ¿qué es lo que pasa allí? La normativa es muy clara. El carril solo bus, que fue un nombre que se adoptó, en realidad el nombre técnico es carril de uso preferencial. ¿Por qué es preferencial? Porque no es exclusivo, ya que el vecino es de Colón. El carril exclusivo es el que hay en Garzón y General Flores, que está físicamente... ¿Pero que las motos están permitidas en el solo bus? En el carril solo bus, como le llamamos todos, está permitido que circulen los buses y los taxis con pasaje. Eso es lo que dice la norma. Todo lo que no está mencionado allí, o sea, todos los demás vehículos deben circular por fuera del solo bus. Ahora, ¿por qué es preferencial y no es exclusivo? Porque si el carril está por la derecha, necesariamente tiene que permitir que se invada, porque uno puede girar a la derecha. Exacto. O puede ingresar. Y lo mismo está permitido que el bus que viene por el carril solo bus, cuando hay otro bus detenido haciendo una parada y este lo tiene que sobrepasar, puede invadir el carril que no es solo bus, el carril para automóviles, pero siempre el criterio tiene que ser que tiene que volver Entonces, a su carril. ¿en qué casos estaría en infracción con ese escenario, Pablo? ¿El bus? ¿El bus o el auto particular? El bus nunca. O sea, No, está sí. bien, pero el bus sí. Para que esté en infracción tiene que salir del solo bus y circular 2 cuadras. Está bien, Ahí está eso en contesta mi infracción. pregunta. O sea, 2 cuadras en el otro carril que no sea Exacto. el preferencial sería una infracción Lo para el mismo ómnibus. para el auto al revés. Si el 2 auto, cuadras. Si el auto o la moto, que hacía mención el vecino, ingresa al solo bus y uno ve que sigue, el inspector lo va a multar. Pero ¿cuál es el margen, digamos? El margen no está establecido con exactitud, porque la ciudad tampoco tiene esa exactitud. Yo no puedo decir, puede entrar 20 metros antes. O sea, cuando se hace una norma no se va a la casuística. Después viene la fiscalización que aplica criterios de sentido común. Eso es lo que debe pasar. A veces el fiscalizador puede ser que tenga algún error y en el caso que decía el vecino, si hizo el reclamo y no tuvo respuesta, la debe tener y en eso tenemos todos los carriles. Hoy tenemos una comisión de descargo por primera vez en muchos años, integrada por actores externos. O sea, tenemos todo un sistema muy garantista. ¿Cuántos radares hay en la ciudad? ¿Cuántos automóviles con cámaras circulando? ¿Cómo es un poco toda también la infraestructura de fiscalización que hoy tiene la ciudad, que es impresionante? Porque uno mira para arriba y ya hay un radar o hay una cámara o hay una cosa que es Claro, impresionante. pero eso también va un poco en la sensación que vos tenés, me parece, Soledad, porque radares de control de velocidad, de los fijos esos que están en Sí, los grandes, digamos. esos hoy hay 18 en posibles 42 puntos. Hay lugares en donde está Yo la se caja... ve que agarro los 18. No, No pará. sé cómo es mi recorrido, pero soné. Porque Voy a tener hay- que cambiarlo. Porque, ¿viste los cubículos, esos, las cajas Sí, en sí. donde hay 42? O sea, de esos 18 hay una rotación.
Hay 42 puntos posibles donde puede haber un radar de eso. Después tenemos 3 radares móviles que se instalan en una camioneta y que van variando su locación. Son 3. Y después tenemos los 3 vehículos, que son los que hemos promocionado últimamente, que tienen un equipamiento a bordo, que son precisamente para el control de Y estacionamientos. cuando se los de critica carriles por solos. afán recaudador con estas medidas, sobre todo por lo que es la suma de las multas, ¿no? Por exceso de velocidad de 8.000 pesos y de ahí en adelante. Bueno, yo creo que ese es otro yo digo que es como una especie de mito que está instalado. Lo digo con mucha sinceridad. Si la intendencia, o cualquier intendencia, me animo a hablar incluso por los colegas de otras intendencias, tuviéramos un afán recaudador, es simplemente salir a la calle, acá, a esta esquina, levantar la vista sin ser un experto, sin ser un inspector, y darse cuenta de los miles de infracciones que cometemos. La parte punitiva, la parte de la sanción, no es un fin en sí misma, aunque mucha gente piensa que sí. La sanción se aplica para corregir una conducta o para poner las reglas de juego. Yo siempre pongo el ejemplo de lo que es un juez de fútbol, ¿no? El juez de fútbol quiere pasar desapercibido y a veces tiene que sacar una tarjeta porque no se cumplieron algunas reglas de juego. Esto básicamente es lo mismo. Yo creo que de las multas que se aplican, yo no tengo el número, pero deben estar en el 0,5% de las multas que se podrían aplicar. Entonces, creo que lo venimos demostrando. El Centro de Gestión de Movilidad estuvo operando efectivamente desde mayo del 2016 a diciembre del 2016. Estuvo haciendo como que los autos estuvieron 3 meses haciéndose ver por la ciudad porque no nos interesa la aplicación. Realmente no queremos aplicar multas, pero no hay más remedio. Está la campaña del Sí. celular, por último, en el Sí. breve tiempo que tenemos, ¿no? ¿Algún Sí. comentario sobre esa campaña antes de ir a los spots y con Sí. eso vamos a cerrar? Hoy hablábamos de factores de riesgo cuando hablábamos del alcohol. El uso de las tecnologías y la distracción que genera está hoy a nivel mundial, lo está estudiando la Organización Mundial de la Salud, España, países que han hecho punta en los temas de seguridad vial, está identificado como un factor de riesgo principal. Se sumó al alcohol, a la velocidad, a los factores de riesgo que ya existían, se sumó las distracciones. En el tema del celular, la distracción que genera sobre todo la mensajería, porque para hablar está autorizado por ley si uno En manos libres. En manos libres, pero lo que significa lo que es la mensajería hoy con el WhatsApp, las redes sociales, eso multiplica por 19 el riesgo de generar... ¿Es infracción ver el celular en el semáforo en rojo? Hoy, ¿Es por hoy, infracción? ¿podría considerarse una infracción chequear el celular en un semáforo en rojo? No, si no estás conduciendo en ese momento, no. Y es lo que se aplica. Vamos a ver la campaña entonces, a compartir entonces uno de los spots. Si querés estar siempre, atendé el tránsito, no el celular. Intendencia de Montevideo. Aplaudo. Sí, está muy bien la campaña. Está Me bien, pareció está bien la muy campaña. buena. Está bien la campaña. Muy buena y muy real. Concreta, Muy real. concreta y creo que ojalá, bueno, dé el resultado esperado, porque creo que tenemos que hacer un mea culpa a todos los conductores que en algún momento hemos incursionado en esa... Cristian, en conductores, después hay otro que es enfocado en peatones. en peatones. También, claro, es un riesgo. sin Dentro de duda, los no números atender. que mencionaba Soledad, estamos teniendo en 2018 lamentablemente un aumento en la cantidad de peatones fallecidos, embestidos, personas mayores y mujeres. Eso Ahí es un poco- tenemos la de... Esa es la otra. A ver si le podemos compartir. Si querés estar siempre, atendé el tránsito, no el celular. Además ese Intendencia de eslogan de Montevideo. si querés estar siempre, toma conciencia, a mí me parece realmente excelente y de una sutileza y de un impacto a la vez
Lo felicito. Es tremendo Lo cómo, felicito. cómo nos lleva a veces a la enajenación que se cruzan calles con semáforo en rojo atendiendo el Es celular. que estamos viciados por el celular, digo, es un tema social. Que nos cuesta eso, sentir que no podemos desatenderlo ni un minuto, ni en un momento. Por lo menos una parte de la gente le pasará eso. Es un problema a todo nivel, ¿no? Me llevo tu concepto porque también siento lo mismo, pero la traslado porque a veces viste que uno piensa que en la esfera pública todo lo bueno no se hace adentro de lo público, y esta campaña fue pensada, fue creada y fue concebida por el equipo creativo del equipo de comunicación, o sea, por gente de la propia intendencia. De la propia intendencia. Que fue la que, o sea A que, mí me felicitaciones encantó, a los me responsables, encantó. entonces, Pero además me una muy gustó por buena- efectiva, me parece que nos pega Sí. realmente adentro. Y ¿no? también en las piezas radiales que están saliendo, que también, digamos, con el mismo concepto y la misma idea, son por demás impresionantes. Muchas veces uno está escuchando la Claro, radio en el auto. también. Así Sí, que tal cual, bueno, tal cual. Pablo, Muchas gracias por habernos pasamos por todos los acompañado. temas que teníamos previstos. ¿Llegamos a todos? Llegamos a todos. Llegamos. En algún caso nos quedaron algunas consultas. Y los pero- días de lluvia con precaución, ¿no? Peatones, ¿Te querés? motociclistas, Sí, automovilistas, te todos llevas una a- foto si querés del pizarrón con todos los temas. Pero la parte que dice corte, que es lo que tenemos que hacer ahora. Exacto. Pablo Intamuso, director de muchísimas movilidad de la gracias. Intendencia de Montevideo. Bueno, y que sea un buen verano también. Ya quizás más cerca de la temporada de verano volvemos a tener sí. contacto. Y antes porque del verano las fiestas, que viste las que- fiestas, sí, la locura de la diciembre. gente en Tranquilidad. el mes de diciembre a todo nivel, que anda muy distraído, bueno, lleno de cosas. Es un mes complicado el mes de diciembre. Gracias, A usted. Pablo.